hablar. Un tema muy interesante de cómo Satanás, Satanás llega al corazón de los niños y adolescentes. Y que este video es muy importante para todos ustedes y queremos que realmente ustedes puedan aprender el mensaje que tiene este seminario. Cómo Satanás hoy llega al corazón de los niños, adolescentes, jóvenes. La Biblia es bien clara cuando nos dice que pues tenemos que ser de espíritu sobrio. Pero no tiene que ver, nosotros tenemos que estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Ser de espíritu sobrio. Estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como rugiente león, buscando a quien devorar. Eso lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8. Creo que Pedro había tenido una experiencia con Jesús y también había visto cómo Satanás lo había tentado muchas veces y él sabía que durante el ministerio de Cristo Satanás lo había tratado de alejar de Dios, ¿verdad? Así que él tenía una experiencia con Dios, también sabía cómo Satanás eh, podía alejarlo de Cristo teniéndolo tan cerca. Nosotros hemos visto los cambios que en los últimos años ha tenido el mundo. No nos referimos solamente al mundo político, al mundo social, ahora con el problema del coronavirus, sino también vemos el mundo artístico, el mundo religioso, el mundo moral, el mundo de la tecnología. El mundo ha dado grandes cambios en comparación de los años cuando nosotros éramos pequeños. Yo crecí en la iglesia adventista y cuando comparo tanto los programas, las canciones, el ambiente político, el ambiente moral del mundo, las cosas han cambiado mucho, ¿cierto? Es por esa razón que tenemos que ver que el mundo ha cambiado. La tecnología ha llegado y también ha cambiado muchas cosas, incluyendo el hogar adventista y la iglesia. Tristemente, el enemigo de Dios hoy día usa la tecnología para alejar a los niños y adolescentes del mundo real. Los niños están enfrascados en los videojuegos, en las computadoras, en los celulares, y el niño está tan alejado que realmente se ha alejado del mundo real en el que vivimos, ¿no? Ahora, cuando vemos la televisión, escuchamos música, leemos libros, navegamos en el internet, descubrimos el por qué nuestros niños y adolescentes como jóvenes están aprendiendo más de los engaños de Satanás que de Dios en el hogar y en la iglesia. Cuando ustedes observan los programas de hoy día son muy diferentes de los programas que cuando éramos niños. Hoy día los temas que se tienen son temas que realmente asustan. Los seres de otros planetas, el poder de la mente, espiritismo, eh, infinidad de temas, vampirismo, infinidad de esos temas realmente han logrado captar la atención de los niños, porque los niños tienen, aunque ellos no diferencian la realidad, ¿no es cierto? Hay temas que les pueden interesar por las cosas que ven, ¿no? Por las cosas que leen, por las cosas que observan en las películas. Entonces Satanás tiene personas capacitadas que se dedican a desarrollar esos temas, ¿no es cierto? Presentándolos a través de libros, películas, a través de canciones. Entonces logran engañar, ¿no es cierto? Y las personas más aprenden de Satanás que de Dios, ¿verdad? Y eso tenemos que darnos cuenta porque el hogar, sin darse cuenta, puede estar logrando que los niños aprendan, ¿no? Los padres tienen que estar alerta en lo que los niños escuchan, en lo que los niños observan, en los juegos, tienen que observar en lo que leen, ¿verdad? En la influencia que tienen los amigos, las familias que viven alrededor de ellos, porque nosotros no sabemos qué tipo de familias viven alrededor de nosotros. Ahora, Satanás quiere obtener la adoración hacia su persona, pero la adoración no es arrodillarse, orarle o cantarle o leer el libro del diablo o ir a la iglesia satánica.
es simplemente alejarte de Dios y para ello usar trampas, como hemos dicho, las caricaturas, los dibujos animados, las películas, la música, los juegos, incluyendo los videojuegos. Presentan enseñanzas que alejan de Dios a nuestros niños y adolescentes y jóvenes, ¿no es cierto? Los juegos no están enseñando de Dios, están enseñando lo contrario. Y si compras o lees o escuchas o juegas o observas, entonces él reclama como un seguidor suyo, ¿no? Los videojuegos, si tienes libros de Harry Potter o juegos de diferente, de guerra o de magia, Satanás reclama esas cosas como suyas y también a las personas que lo usan, ¿no? Hay más brujos, cantantes, dibujantes, productores que trabajan para el diablo con buenos presupuestos que maestros, líderes y pastores que enseñen de Dios y su amor a nuestros niños y adolescentes en la iglesia adventista local. Si hacemos una comparación, Satanás tiene más personas preparadas. Tiene cantantes, tiene brujos, tiene dibujantes, tiene productores que tienen buenos presupuestos, ¿no es cierto? Que no trabajan solamente con construction paper y crayolas o figuras o ilustraciones. Ellos tienen más de lo que a veces Dios tiene. Por eso cuán importante es que Dios nos use a nosotros como lápices para dibujar en los corazones de los niños y adolescentes que Dios es amor y que Dios tiene un plan para ellos. Cada día nuestros niños y adolescentes toman la decisión de ser parte de Dios o del enemigo de Dios, ¿no? ¿Qué mensaje hoy están aprendiendo nuestros niños y adolescentes en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestro club de aventureros, en nuestra escuela sabática? Ahora por la pandemia del coronavirus nosotros no tenemos acceso a la ayuda que le dábamos a los niños en la escuela sabática, en aventureros, en conquistadores, en la sociedad de menores y en la sociedad de jóvenes, ¿no? Entonces, si sabemos que cada día los niños toman una decisión de ser parte del ejército de Dios o de Satanás, ¿qué mensaje los niños hoy están aprendiendo? ¿Cierto? Muchas veces tenemos que mirar porque hay que mirar para saber atacar las acechanzas del diablo. Hoy día, por ejemplo, los niños ven mucho sobre vampirismos, se presenta en películas, en libros, en series, en juegos, ¿no? Y series de la televisión también. Presentan no solo vampiros, sino que el beber sangre humana y de animales como parte de ritos y sectas. O sea, tenemos que ver que hay temas que la televisión trata y que nosotros en la iglesia a veces tenemos que dar un tiempo para hablar con los niños y adolescentes, que esos programas no son, no tienen la aprobación de Dios, ¿verdad? También hay música que te aleja de Dios, la música que hoy se presenta como en todas las épocas, degrada a las personas, degrada a la mujer, el matrimonio, la familia, incentiva la promiscuidad entre los oyentes, incentiva el lesbianismo, el homosexualismo, no habla de Cristo, es una música que a veces deprime, te aleja de Dios, habla y se burla de Cristo, ¿no? ¿Por qué es importante? Cuando yo era niño en la iglesia había, eh, recordaba que había programas en la sociedad de jóvenes que se hablaba sobre la influencia de la música, la influencia de las películas. Pero de aquí a un tiempo esos programas han desaparecido. Los grandes expositores que daban esos temas, que nos enseñaban para estar alertas sobre la música, sobre las películas que se veían, porque en esa época no había videojuegos, no había internet, ¿no? Qué viejo soy. Pero eso te ayudaba y te enseñaba cuando tú escuchabas algo, una canción nueva, te enseñaba realmente a estar alerta, a que esa canción tenía un mensaje. Y creo que la generación mía que creció con esos temas que se hablaban, está alerta hasta el día de hoy de las cosas que se presentan, ¿cierto? Entonces tenemos que, por eso es que preparamos este seminario, para que ustedes observen qué realmente es lo que está sucediendo.
También no hablemos de las caricaturas que se presentan, la magia, la hechicería, el vudú, la violencia, mensajes satánicos, la promiscuidad, el ocultismo, contacto con los muertos, simbología de sectas. Es por ello que hay que tener cuidado, pues muchos de los, y más aún, que hoy día las caricaturas han dado un giro, ¿cierto? Y ahora se utiliza personajes de los antiguos imperios, como Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, ¿cierto? Se usa futuristas. Entonces todo esto aleja al niño de una realidad, diciéndole que no hay un cielo, que no hay un Cristo, que hay un poder en ti, ¿no es cierto? Que necesitas para tener más poder hacer algunas señales, ¿verdad? Los mensajes son claros y precisos. Satanás ya no se esconde. Satanás se presenta a través de los medios. También podemos ver videos, juegos, presenta violencia, ¿cierto? La hechicería, el vudú, ocultismo, la adivinación, la oclumancia y la posesión. Entonces, todos estos tipos de juegos tienen un mensaje que la Biblia dice que no se debe tener. Pero ¿cuándo el niño va a saber? ¿Cuándo el niño va a saber qué es hechicería? ¿Cuándo el niño va a saber qué es vudú? Nuestros programas de escuela sabática no tocan esos temas muchas veces, pero nosotros podemos tocarlo. ¿Qué es el ocultismo? ¿Qué es la adivinación? ¿Qué es la oclumancia? ¿Qué es la posesión? De los padres llegan a una tienda, el niño pide un juego, les compran, pero no descubren los padres, no se sientan con los niños para decirles que ese juego tiene un mensaje que va en contra de la Biblia. Ahora recuerda, Satanás reclama las cosas que son de él, como juegos, música, CD de programa, las reclama como suyas, por lo tanto le está dando un acceso a tu hogar a que él entre. Ni hablar de la simbología de sectas, vemos en los programas de los niños, que hay mucha simbología a base de sectas, sociedades secretas, los rosacruces, los cabalísticos, los masones, los iluminates, usadas desde la antigüedad. Estas sociedades secretas van en contra del pensamiento del amor de Dios. Estas sociedades siguen las enseñanzas de Egipto, de Babilonia y del mismo diablo. O sea, nosotros, ¿cuándo los niños van a saber qué es esto? Tenemos que hablar con ellos, conversar sobre los diferentes tipos de religiones y sectas que hay en el mundo, porque nosotros no sabemos si el niño llega a la casa de un amigo o la maestra de la escuela pública o la vecina o un pariente tuyo pertenece a una religión secta, a una secta como los Rosacruces o los masones o o es miembro de una iglesia satánica. Por lo tanto, los niños tenemos que prepararlos porque Satanás bombardea con este tipo de enseñanzas a nuestros niños y usa la, las caricaturas para, para mostrarlo. Y un niño viene y dice, bueno, voy a hacer el símbolo de Thundercat o el símbolo de los gemelos fantásticos o del superhéroe sin saber que está usando un símbolo que tiene un significado satánico. Muchas veces se ha hablado, y eso como te digo, de niño se escuchaba mucho sobre magia blanca y magia negra, que viene a ser lo mismo, porque proviene del mismo diablo. Ahora, el contacto con muertes a través de fantasmas, duendes, la Ouija o el juego de Charlie Charlie, que se hizo muy popular y que ustedes pueden observar en muchos videos en YouTube, que mucha gente participa, organiza estos juegos, ¿no es cierto? Lo hacen por jugar o por entretenerse o por investigar y Satanás llega a tentarlos y ellos tienen un acceso, una comunicación con el mundo de los espíritus, ¿no? Recuerdo mucho un niño que fue a la casa de unos compañeros y el niño estaban jugando a la Ouija y entonces aparece la abuelita del niño adventista y le dice que está bien, que pronto se van a ver, ¿no? El niño llegó a su casa con ese mensaje. Entonces, los padres tienen que tener una conversación más en un culto familiar, no solamente estudiar el folleto de la semana
sino que tiene que tocar temas que realmente se relacionen con estos eventos o cómo Satanás hoy día nos está tratando de comunicarse. ¿Qué hablar? La lectura del tarot, la bola de cristal, la lectura de la mano, la lectura de los sueños, el café, el péndulo, los cristales, los signos del zodiaco. Hollywood ha creado muchas películas y series, porque a veces yo no veo mucho televisión en estos últimos tiempos, pero cuando veo los avances digo, wow, cuánto Satanás utiliza en sus películas lo que antes, eh, lo que antes no se veía. Se ven personajes que utilizan Ouija, utilizan péndulos, cristales, ¿verdad? Donde se demuestra un poder que ellos tienen y que ellos adquieren. Y son mensajes películas tan reales y tan normales, ¿no es cierto? Que uno queda cautivado por la, eh, por la motividad que dan esos programas. Ver a una señorita hermosa que tiene un péndulo, que lo utiliza para leerlo. Entonces, eso adquiere al niño que investigue por sí mismo si esas cosas o ambicionar tener ese poder. Entonces, hay cosas que en esas series que he podido ver que asustan, porque nunca presentan a Cristo ni que Cristo ha develado el futuro en las profecías de la Biblia. Entonces, la ambición, el poder, ¿no? ¿No es cierto? La comunicación con el mundo de los muertos ha hecho parte de la vida diaria, ¿no? Y no es de gente ignorante, ¿no? Conozco personas que tienen una buena posición económica, que tienen un buen nivel, que recurren a esto para obtener respuestas a sus preguntas en cuanto a sus negocios, en cuanto a sus problemas familiares, ¿no? Y los niños también son motivados muchas veces a preguntarse. No es bien interesante que cómo esto ha avanzado, que ustedes pueden encontrar webs dentro del internet que les enseñan acerca de sexo, acerca de brujería y contacto con otros mundos. Hay una web que hace, si tú has perdido a tu novio o quieres tenerlo, tú puedes hacer un brebaje, unas oraciones y te enseña. Es increíble cómo el mundo en el que crecimos ha cambiado tanto que hoy día el Internet se ha vuelto una escuela satánica, una escuela que te enseña todo, qué hierbas usar, qué brebaje, qué poción, que cómo tú puedes contactarte con otros mundos y sin contar que hay webs exclusivamente de sexo que pueden encontrar nuestros niños y adolescentes, ¿verdad? Satanás, como les digo, Satanás tiene un equipo de personas que tienen más presupuesto de los que nosotros en la iglesia tenemos, ¿verdad? Y logran alejar a los niños de Dios. Como les dije, hay rituales. Hoy, a diferencia de nuestra generación, se haya más información sobre cómo hacer pociones de amor o recuperación de un amor perdido. Hay qué velas, qué ángel, qué hada, qué este espíritu, en qué mes tú naciste. Y infinidad de rituales que enseñan a los niños, especialmente en los adolescentes, de cómo ellos pueden tener una relación con un ser amado. Es bien importante que esta información que nosotros estamos dándole se la den a los padres, que los padres conversar con ellos y decirle, mire, estos son los juguetes que ustedes le compran a sus hijos, estos son los juegos que ellos tienen, esta es la música que ellos tienen, hay que tener cuidado con estos temas, con estas series, con esto, porque no, los niños se están alejando de Dios. Y es a través de las imágenes, a través de la lectura, a través de videos, los niños van adquiriendo ese conocimiento porque eh, son las fuentes de información que los niños adquieren en la semana, ¿cierto? En una hora en la escuela sabática, 2 horas en aventureros, necesitamos reforzar con la ayuda de los padres la información que ellos están recibiendo.
Que hablemos también de las ideas que las películas tienen. Hay ideas hinduistas, hay ideas chinas, hay budismo, del budismo, hay de diferentes, las películas de hoy día tienen diferentes ideas que impresionan la mente de los niños. Ideas que van en contra de lo que la Biblia dice. Ideas mahometanas, ideas de poder, ideas de la mente, ideas del karma. Y eso llega al corazón de los niños. Tú tienes dentro de ti un poder que tienes que sacarlo afuera para que tú seas feliz. Y esas ideas son dadas a través de las películas, las caricaturas, los juegos, los videos y infinidad de recursos y que Satanás utiliza con nuestros niños. Pero recuerden siempre lo que les digo, si tú tienes en tu casa este tipo de juegos, ese tipo de películas, ese tipo de libros, Satanás los reclama como suyos porque le pertenecen y le está dando un acceso realmente a que Satanás puede entrar en tu casa, en la mente, en el corazón de tus hijos. Ideas panteístas, ¿cierto? Gnósticas, hay una fuente, hay un poder, hay una fuerza, ¿verdad? Y aunque parece esto absurdo, pero realmente el niño en un momento, en una situación difícil que esté pasando, en un problema, él recurre y repite las palabras y repite los pensamientos. Y quién sabe si Satanás en una de esas puede realmente aparecer y darle a él, a los niños, una información que los aleje de Dios, ¿verdad? Vemos la ideología, la reencarnación, ¿no es cierto? La película Coco, ¿no es cierto? Es una película que realmente no solamente ganó millones de dólares, sino millones de adeptos, o sea, que usando la cultura de un país como México, que hacen una fiesta a los muertos, donde los muertos le visitan y necesitan tener una relación que los vivos tienen que acordarse de los muertos, hacerle una fiesta para que la persona no desaparezca. Y que una vez al año te visitan tus parientes muertos. Aunque parece hermoso, aunque parece inocente, ¿no es cierto? Eh, la reencarnación como el estado de los muertos es un tema que tendrá una gran impresión en los últimos días. Elena de White dice en El conflicto de los siglos que nuestros parientes muertos, los apóstoles, vendrán y te dirán cosas que van en contra de lo que la Biblia dice. Entonces nosotros, este tipo de series, este tipo de películas, entonces no solamente le dan al niño una enseñanza, sino que los prepara para tener un encuentro con las personas muertas. Entonces, el niño cuando se le presente un pariente muerto, él va a decir, wow, se me presenta como en la película Coco. Y el niño va a escuchar la voz de su pariente, la misma voz que él conoce, y entonces puede tener un contacto y un mensaje equivocado, porque se está preparando para esos acontecimientos finales. ¿Qué hablar de la ideología del género? Con ideas, tengo cuerpo de hombre, pero soy una mujer. O tengo cuerpo de mujer, pero soy un hombre. Entonces, este tipo, la ideología del género ha ganado una gran influencia a través del tiempo. Los padres no saben que hay libros que se enseñan en el nivel inicial o pre-K, se enseñan acerca de la ideología del género. Que ahí puede un niño tener con una más normalidad dos papás, uno va a hacer el rol de mamá o dos mamás, una de las mamás va a hacer el rol de papá. Entonces, aparentemente esta ideología del género, aunque los padres no, porque los padres nunca revisan los libros de lectura de los maestros en las escuelas públicas, promueven el homosexualismo, el lesbianismo y infinidad en cuanto a la ideología del género. Entonces, ¿cuándo los niños van a tener esa información? Muchos de los programas de la escuela sabática y de aventureros no tocan estos temas, pero realmente necesitamos nosotros hablar con los niños sobre la ideología del género para que ellos vean cuál es la posición de tu casa como un hogar adventista, de tu iglesia,
en cuanto a los temas de la ideología del género, en cuanto a todo lo que estamos nosotros ahora investigando. Claro, tienes que programar esa actividad, presentar a los niños la verdad de la Biblia, qué es lo que la Biblia dice sobre esto, qué es lo que Dios pide y qué es lo que nosotros y cómo vamos a actuar cuando esta idea se nos presente. Aunque parece, porque los niños los preparan a través de esa lectura como algo normal. María tiene dos papás, uno hace el rol de mamá y el otro hace el rol de papá. Entonces el niño lo ve como algo normal porque no sabe que Dios cuando creó a Adán y a Eva lo hizo hombre y mujer. Entonces, cuando los padres van realmente a hablarle, por eso digo, tiene que haber una unión entre el hogar y la iglesia. En cuanto a los maestros de escuela sabática y los maestros de aventureros y de conquistadores tocando estos temas. Entonces, Satanás llega, ¿no es cierto?, a través de películas, a través de las caricaturas, ¿no es cierto?, tocando un tema bien sentimental, ¿verdad? Y promueve, ¿no es cierto?, sin que los niños tomen una decisión o digan esto es incorrecto ante los ojos de Dios, o esto es correcto ante los ojos de Dios. Pero entonces los niños necesitan. También la anarquía, o sea, que es come, habla, duerme, haz lo que quieras, responde como eres, no le debes nadie obediencia. Es la rebeldía, la anarquía, la rebeldía, ¿no es cierto? Que promueve las canciones, que promueven los videos, que promueve algunas series, ¿no es cierto? Como come, habla, duerme, haz lo que tú quieras, responde como tú eres. Tú tienes tu propia personalidad, no le debes a nadie obediencia. Y eso a través de los cantantes, a través de la vida de los cantantes, a través de la vida de los artistas, ¿no es cierto? A través de los documentales sobre los personajes distintos que han logrado fama y fortuna, se presentan estos mensajes a los niños promoviendo que ellos no necesitan la dirección de Dios, que no necesitan obedecer a Dios, que ellos tienen fundamentos importantes, ¿no es cierto?, en su personalidad que tienen que ellos actuar como se les dé la gana. Entonces, en muchas de las canciones, ¿verdad?, muestran este tipo de enseñanza y los niños van adquiriendo eh, estas actitudes en contra de someterse a sus padres y someterse a Dios como la Biblia lo enseña. Por eso es bueno que los niños adaptar las historias del pasado hacia el presente. Enseñar que hubo un joven llamado Sansón que tuvo las mismas tentaciones que hoy se presentan, tragos, malos amigos, malas mujeres, se alejó de su familia, ¿no es cierto? Se quiso casar, entonces motivarlo que las consecuencias que trae el alejarse de Dios, ¿verdad? Y eso es importante porque muchos de los programas y muchas de las caricaturas, podemos decir, por ejemplo, la sirenita se revela contra su padre y se busca al príncipe, eh, infinidad de personajes que se esconden, como Aladino, que lo adaptan a ser personas, infinidad de programas realmente muestran que la rebeldía viene a ser parte de ti y que al final tú vas a ser feliz. ¿Qué hablar sobre el uso y abuso de drogas? El alcohol, las pastillas, cuando lo presentan como algo interesante en los programas infantiles, niños que tienen problemas recurren a las drogas o a beber o a fumar, ¿no es cierto? Sin hablar también eh, sobre no solamente son las caricaturas y las novelas de la televisión, porque hoy día se presentan las novelas diferentes, sino también sobre los comerciales. Para ser una mujer bonita o un hombre elegante, tú puedes beber una copa de champán o una bebida. Se ve fiestas alegres. Entonces el niño hace una comparación. Esto para ser felices te beben y nosotros en la casa estamos tristes. Entonces mira el mensaje que le da, ¿no es cierto? Para tener una buena tarde tú necesitas comer un asado,
o comer una carne con Coca-Cola o con bebida. Por eso yo te digo, esos programas que antes nos enseñaban a nosotros sobre el análisis de imágenes, hoy día no se dan. Yo te motivo a que tú reúnas a los niños y jóvenes y les digas qué programas ven, qué juegos, videojuegos tienen en la casa, cuál es su libro favorito. Y entonces tú como maestro, junto con los padres, se reúnen y comienzan a conversar sobre el mensaje que tiene y que ese mensaje va en contra de lo que la Biblia dice. Porque estamos dejando que los niños y los padres mismos sin saber están comprando cosas, regalando cosas a sus propios hijos, sin saber que son cosas que al diablo le pertenecen. Permiten que sus hijos vean cierto tipo de películas, ¿verdad? Pero no sé, ellos no tienen el tiempo de sentarse y analizar el mensaje que tiene cada película. Hemos visto también símbolos de imitación y de rebeldía. Y Disney saca, y no solamente Disney, todos acerca de la rebeldía, ¿no? Y lo han adaptado no solamente a las caricaturas, ahora tú puedes ver las películas con seres humanos, conciertos, eventos, ¿no es cierto?, en Broadway, donde se motiva la imitación y la rebeldía. Y eso hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Y muchos de los personajes, tras que son rebeldes, algunos tienen contacto con brujas, con dragones, con piedras, diamantes, y hay muchas sagas que tratan sobre temas con piedras, sobre cómo regresar al futuro, cómo leer los pensamientos, y son cosas que nosotros diariamente los niños están en contacto, están mucho más en contacto con estas series, con estas películas, con estos videojuegos que con la escuela sabática y con la Biblia. Con la lección de la escuela sabática ellos no las conocen más estos programas. No recuerdo haber leído una historia de una maestra que un día dijo, no vamos a hacer la lección de la escuela sabática. Quiero que me hablen de qué programa de la televisión vieron esta semana y les gustó. Y para sorpresa de ellas, todos, incluyendo los hijos del pastor que ella tenía, que comenzaron a hablar lo que ellos veían y dice ella que era una cosa fascinante descubrir que los niños tenían mejor conocimiento de la serie, las caricaturas y los juegos que tenían que la misma lección de escuela sabática esa semana. Y no vas a la prueba. Para un momento de hablar y habla que ellos vieron esta semana y los niños te van a explicar todo. Qué canción, qué libro, qué película, qué historia, qué relato que ellos realmente vieron. Y eso es importante tenerlo. Que hablemos sobre también cosas reales. Nuestros niños hoy día, tristemente en mi época, si pasaban algo de zombies, yo realmente iba a estar asustado. Y sobre canibalismo ni hablar. Creo que ni eso yo miré. Pero hoy día los niños y adolescentes tienen esos temas tan frescos, tan reales, que creo que si ven un zombie no se asustan, ¿no es cierto? Y que habla de canibalismo. Acuérdense que muchos de estos programas y de estas películas y de estos musicales son personas que practican el vampirismo, el satanismo, el canibalismo, ¿no? Y muchas veces se escuchan rumores que siempre dice cuando el río corre es porque piedras trae, que algunas personas tienen estas prácticas, ¿no es cierto?, que el diablo les impone para tener fama y prestigio. Entonces, los niños estos temas los dominan más y estos temas también van en contra de lo que la Biblia dice acerca del estado de los muertos, acerca de comer carne humana, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos siempre orar a Dios. Necesitamos leer diariamente la Biblia, salmos. Necesitamos realizar el culto familiar con los niños, ¿no? El culto personal. Los niños pueden hacer su culto personal, ¿no es cierto? Tener más actividades entre padres e hijos para tocar estos temas, ¿no? Analizar las imágenes, presentar una imagen de una película, de una serie, de una caricatura, ¿no es cierto? Y que ellos vean y que ellos descubran y muestren las artimañas de Satanás.
¿no es cierto? Tenemos que analizar, ok, ponemos la figura de las que hemos visto, por ejemplo, ponemos la figura, por ejemplo, de este zombie, ¿qué te enseña? ¿Lo que te enseña? ¿Está de acuerdo con lo que la Biblia dice? ¿Cierto? ¿Tú crees que es algo que Jesús vería con sus discípulos? En el tiempo de Jesús no había estas imágenes, pero hoy día las tenemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que estas imágenes te enseñan? Eso se llama análisis de imágenes. También tenemos que tener más control sobre el uso y abuso del Internet, ¿no? En el celular, también este tema es para que los padres, cuando estén los niños en el culto o estén en la hora del sermón, los niños no pueden estar jugando con los celulares, Mario Bros. Hay que enseñar eso a los padres, ¿cierto? Yo sé, a mí me ha tocado experimentar, una mamá, le digo, mira, tu hijito está jugando Mario Bros. Y me dice, déjalo porque estaba el pastor predicando, me dice, déjalo porque es la única forma que yo tengo para que el niño, para que me escuche a mí, me deje escuchar el sermón. Yo le digo, pero tu niño tiene que escuchar el sermón. Entonces traté de cambiar al niño el celular que tenía con Mario Bros. Por un libro de colorear de la Biblia y el niño me dijo que no. Entonces, le traté de decirle, mira, te doy este libro con sticker de la Biblia y en vez de jugar tú puedes. Y el niño me dijo que no. Entonces, cuando vi que todo lo que había hecho era imposible, porque el niño tenía el apoyo de su mamá, estando en la iglesia en la hora del sermón, entonces le pedí al pastor, como era director del Ministerio de los Niños, le dije al pastor, mira, tengo este problema, los niños a la hora del sermón están jugando Mario Bros. En la iglesia porque no era el único, había muchos, y algunos hijos de dirigentes. Entonces el pastor me dijo, tú has observado a los niños, pero yo veo más allá que tú, me dijo. Yo veo que los jóvenes arriba, porque sabes que los jóvenes en la iglesia se ubican en los lugares lejos de los adultos, observo lo mismo. Así que el pastor cortó el wifi de la iglesia a la hora del sermón y nadie se podía conectar, ¿no? Tenemos que nosotros hablar sobre la música cristiana adventista, porque hoy día, tristemente, nosotros a veces tenemos la mente muy corta, pensamos que Satanás solamente utiliza Hollywood y Disney, pero no, Satanás utiliza las otras iglesias y ellos preparan videos, preparan programas, preparan sermones, películas bíblicas inclusive, que están en contra de lo que la Biblia dice. Yo tuve que decirle a una mamá, mire, eh, te pido por favor que tu hijo no le ponga videos bíblicos de otras denominaciones porque está captando el mensaje. El niño era muy inteligente, pero cuando yo le preguntaba sobre Moisés, me preguntaba sobre me respondía más sobre la pregunta Príncipe de Egypt, el Príncipe de Egipto, que fue una película muy famosa. Que tu hijo se está confundiendo porque está pensando que el faraón y él eran amigos y que eran jóvenes cuando la Biblia te presenta de otra forma. Así que el niño me venía y me decía, ¿no? Ellos dos eran amigos y se querían como hermanos. Yo digo, ¿dónde tú sacaste eso? La Biblia no te enseña eso. Oh, eso lo vi en la película del Príncipe de Egipto. Entonces le ofrecí, mira, te doy $100 si tú me sacas eso que viste en la película, en la Biblia, y el niño no pudo. Tenemos que hacer las clases más o menos interesantes. Tenemos que nosotros tocar estos temas. Mire, cuando salga una película, no solo de Disney solamente, la película que esté en el ranking o la música, tenemos que decir, miren, ¿vieron esto? Y no necesitas una hora para hacer eso. Unos 15 minutos, miren, esta película tiene este mensaje, hay que tener cuidado, porque salen libros, salen juegos, salen muñecos, salen actividades, y nosotros lo observamos, pero no captamos el mensaje. Los niños llegan a la iglesia inclusive con juguetes del Toy Story o de la última película de Disney, llegan con personajes de las películas de Star Wars y nosotros no tocamos ese tema. Toca esos juguetes, toca esos muñecos y dile, mira, este personaje enseña que hay un poder que no existe, que la Biblia dice que no, que ese mensaje se queda a Satanás, ¿no? Tenemos que salir al campo, a los museos, ¿cierto? Seleccionar libros, periódicos,
¿cierto? Charlas a los niños de educación sexual, de acuerdo a la edad del niño, con el permiso de los padres, porque esto es algo que se necesita el permiso de los padres, ¿no? Actualizar los temas que tenemos de la escuela sabática, aventureros, conquistadores, de los jóvenes. Tocar estos temas. Mira que esta canción está cantando Britney Spears, está cantando Madonna, está cantando y qué mensaje tiene para nosotros. ¿Está de acuerdo a lo que la Biblia dice? ¿No? Esto es un proceso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos perdiendo a los niños y a los jóvenes dentro de la iglesia, ¿no? Los estamos perdiendo porque el mundo es más interesante de lo que la iglesia presenta. ¿Por qué? Porque Satanás tiene personas con mejor, más recursos, con más dedicación, con más empeño. Se demoran a veces hasta 1 año, 2 años en hacer esos programas y a veces nosotros como líderes y padres no nos preparamos para enseñar a los niños la lección de la escuela sabática. Seguimos relatando la misma forma cada sábado tras sábado. Entonces el niño hace una comparación entre mi maestro, mi padre, me parece más interesante lo que el mundo presenta. Tenemos que tener metas, objetivos personales, que es lo que queremos llegar con ellos, sirviendo a Dios, ¿no es cierto? A la felicidad personal, porque una cosa es importante. Recordemos que nosotros tenemos que ser personas cristianas felices, ¿no es cierto? Familiar y al mundo. No hay que tener miedo de hablar de esos temas. Esos temas son necesarios, siendo que el enemigo de Dios tiene una influencia en la mente de los niños y adolescentes. Una amiga mía en Australia relataba que en cierta oportunidad ella llegó a su iglesia y le dijo, chicos, no vamos a hacer la escuela sabática. Vamos a irnos al parque y vamos a dejar de leer la Biblia, a dejar de cantar, a dejar de estudiar el folleto de la escuela sabática y pueden hacer ustedes lo que quieran. Ella vino con esa ropa y trataba de convencer a los niños de dejar a Dios ese sábado. Ella dice que el 50% de la clase le dijo, no, nosotros nos quedamos y oramos. Y el otro 50% estaba dispuesto a hacer las cosas que ella proponía, ¿cierto? Nosotros tenemos que realmente ver y darnos cuenta que Satanás cada día está alejando a los niños de Dios. Entre escuchar un sermón y jugar con tu PlayStation o estar conectado, el niño prefiere estar conectado y no escuchar un sermón. Y eso también va para nuestros pastores. Los pastores tienen que actualizar sus sermones, su forma de presentar los mensajes, porque puede ser que esté captando la atención del mundo de los adultos, pero el mundo de los niños y de los jóvenes está dejando. Y ahí es donde nosotros, los maestros de niños, tenemos que actuar. Realmente, dice, en cada grado, tanto en las escuelas primarias, Elena de White dice, como en las avanzadas, los maestros necesitan mirar constantemente el gran manantial de luz en busca de sabiduría, gracia y poder para moldar los corazones de sus alumnos y para que puedan tratar inteligentemente con los que han sido comprados con la sangre de Cristo. Cada maestro debe seguir humildemente a aquel que es manso y humilde de corazón. Nadie debería estudiar o trabajar a fin de poder ser considerado como maestro superior o persona de extraordinaria habilidad, sino a fin de conducir las almas a Cristo. Vendrán tentaciones de ostentar el yo en todo lo que se haga, pero si se hace esto, la obra será echada a perder. Por ello inducirá a observaciones largas e insípidas que no interesan ni benefician la mente de los niños. El alma, dice, debería ser como un almacén lleno de valiosas y abundantes provisiones. Dice, en el púlpito, en la escuela sabática, en el culto de oración y en la sociedad, deberían tener temas nuevos con que impartir luz a otros. Deberíamos seguir el ejemplo de Jesús, el Maestro perfecto. Él educó a los hombres revelándoles el carácter de Dios. Dijo, esto empero es la vida eterna, que te conozcan a el Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Este es el mensaje importante que debemos grabar en la mente de los jóvenes, porque ellos necesitan un conocimiento del carácter paternal de Dios para ser inducidos a subordinar los intereses temporales a los eternos. Al contemplar el carácter de Dios, se creará en el corazón de ellos un intenso deseo de comunicar a otros la hermosura y el poder de la verdad.
Dice, el poder transformador de la religión. Ojalá todo hombre, mujer y niño que tiene que tratar con las mentes humanas tenga la verdad tan entretejida en el alma que se revele en el espíritu, en las palabras, en el carácter y en las acciones. El poder santificador de la verdad debería inducir a todo aquel que enseña en la escuela sabática o que ocupe un puesto en nuestras instituciones a tener una experiencia tal cual pueda decir yo sé a quién he creído, una experiencia tal que pueda decir yo sé a quién he creído. Hay poder transformador en la religión de Cristo y este poder debe manifestarse en nosotros por una humildad mayor, por una fe viva y más ferviente, a fin de que lleguemos a ser una luz para el mundo. El yo debe ser humillado y Cristo ensalzado. ¿Por qué aquellos a quienes Dios confía algún trabajo en su vida moral se engríen tan fácilmente? Mira qué interesante, ¿no? La persona puede realmente tener una experiencia interesante. Dice, se ha hecho esfuerzos para interesar a los niños en la causa, pero no lo suficiente. Debería hacerse más interesante. Nuestras escuelas sabáticas, las escuelas públicas durante los últimos años han mejorado grandemente sus métodos de enseñanza. Se usa lecciones prácticas, cuadros y pizarrones con el fin de aclarar las mentes juveniles las lecciones más difíciles. Del mismo modo, podemos simplificar y hacer intensamente interesante la verdad presente para las activas mentes. Y es importante, hoy día se usa el Zoom por el coronavirus. ¿Cuántos de los maestros aquí ya han bajado esa aplicación para enseñar las verdades de la vida? Hoy día podemos conectarnos, hoy día tenemos mucho más material, tenemos videos, tenemos figuras, tenemos actividades, manuales, tenemos diferentes lecciones, diferentes fuentes que nosotros podemos utilizar para enseñar a los niños. De no hacerlo, tristemente Satanás se encargará de enseñar, porque como dijo, ¿cierto? Como dijo, hay más brujos, cantantes, dibujantes, productores, músicos que trabajan para el diablo con buenos presupuestos que maestros, líderes y pastores que enseñen de Dios y su amor a nuestros niños y adolescentes en la iglesia adventista local. Miren, la gente se prepara, trabaja para Satanás, no pierden tiempo, no dejan las cosas para mañana. Y ustedes ven que cada día hay una producción nueva, un juego nuevo, una película nueva, una canción nueva, porque Satanás es constante. Y en cambio nosotros ni tocamos esos temas, ni actualizamos, ni nos preparamos. El propósito de este seminario es despertar en nosotros el pedir al Espíritu Santo para que nos ayude a presentar estos temas. Pregunten a los niños qué juegos tienen, cuál es su juguete favorito, cuál es su película favorita, cuál es su caricatura favorita, cuál es su música. Y entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a lograr enseñarles cómo Satanás hoy llega a su corazón a través de los diferentes medios. Enseñen a los niños que las cosas que las películas, las canciones, los videos, los juguetes que ellos tienen son cosas que le pertenecen a Satanás y que él las reclama como suyo. Y también a la persona que las usa. Y que él entra con las puertas abiertas a reclamar, aquí hay alguien que escucha esa música, aquí hay alguien que sabe ese tema, aquí hay alguien que lee ese libro, aquí hay alguien que ve esa película, que ve esa caricatura que me pertenece. Los niños tenemos que ayudarles a ellos a que descubran el mensaje, a saber qué es lo que la Biblia dice. Se amplía más el conocimiento porque tú hablas de doctrinas, hablas de mensajes, hablas de espiritismo, hablas del estado de los muertos, hablas de que si existe en contacto con otros seres de otros planetas. Esto es como este seminario es para que tú veas que es más que contar la escuela sabática, trabajar con los niños en la iglesia, y eso que estamos hablando solamente de los niños de la iglesia, cuando nosotros nos estamos preparando para hablar a los niños que no pertenecen a la iglesia, pero Satanás los tiene rodeados, los tiene protegidos, los tiene instruidos, los tiene hipnotizados. Entonces nosotros tenemos que romper esa barrera que Satanás crea para mostrar lo que Dios piensa. Porque si esta noche se le apareciera un duende o un fantasma, el niño automáticamente ya ha visto tantas
ha visto tantas series que ya está preparado para un encuentro así. Y más que vivimos en los tiempos finales, Satanás tratará de que las doctrinas de nuestra iglesia, lo que la Biblia enseña, sobre todo lo que la Biblia enseña, no es correcto. Recuerden, el diablo anda, listo. Hemos tenido este tema, cómo Satanás llega al corazón de los niños, adolescentes y jóvenes. Esperamos que tú puedas hacer cambios en tu ministerio, cambio en tu hogar, cambio en la forma de ver las cosas. Cuando veas algo con tus hijos, comparen con lo que la Biblia dice. ¿Es verdad lo que dice esta serie? Esta serie te dio este mensaje, está de acuerdo con lo que Dios cree, y entonces vamos a poder nosotros tener jóvenes que puedan distinguir entre lo correcto de lo incorrecto. Que Dios les bendiga mucho. Oren, oremos unos por otros y esperamos que este tema sea de gran interés para usted. Nos vemos la próxima y recuerden esto, Satanás tiene cada día nuevas formas de cómo entretener a nuestros